Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos del COVID o esta pandemia de COVID-19 y los diagnósticos que se realizan para detectar las diferentes variantes en las personas. Como usted sabe, si nos ha seguido a lo largo de los últimos días, hemos dedicado espacios importantes a hablar sobre la variante Delta, que ya está cada vez en más países y que está encendiendo de nueva cuenta las alarmas. En el caso de México, ya varios estados han reportado la presencia de la variante Delta. En 15 meses se han identificado más de 840,000 secuencias genómicas completas del virus SARS-CoV-2. Más adelante le contaremos de qué se trata estas secuencias genómicas. Con la propagación de la variante Delta, el mundo vive un momento muy peligroso, advierte la Organización Mundial de la Salud. En Inglaterra, para el 19 de junio, se eliminarán todas las restricciones por COVID al concluir el programa de vacunación. Y las variantes de coronavirus, advierten, son más contagiosas. Una persona puede llegar a infectar a otras entre 4 y 8 de su círculo cercano. Así que todo esto lo tendremos a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Con la circulación de las variantes de COVID-19 en diversas naciones, urge reforzar los diagnósticos de detección e identificar los signos y síntomas. En particular, la variante Delta genera preocupación en la comunidad científica y en la población al ser altamente contagiosa. Esta mutación del virus SARS-CoV-2 es considerada de preocupación, ya que cumple con los 3 criterios de evaluación, como es aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de COVID-19, de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad y disminución de la eficacia de las medidas sociales de salud pública o de los diagnósticos, vacunas y terapéuticas disponibles. La variante Delta se registró por primera vez en India, tiene un 60% más de transmisibilidad que la de origen COVID-19 y según evidencia científica puede haber una asociación a que produzca más hospitalizaciones. Los síntomas que ocasiona son dolor de cabeza, de garganta, secreciones nasales, fiebre y tos. Ante cualquiera de estos síntomas y si es que se tuvo contacto con alguien que viajó al extranjero, se debe acudir a un centro de salud para realizarse un test de PCR. Por otro lado, se menciona que las vacunas contra COVID-19 son seguras y eficaces para prevenir la enfermedad grave, severa y la muerte. Se considera que con la vacunación ralentice la propagación de todas las variantes y reduzca la probabilidad de que surjan nuevas y aún más peligrosas. En cuanto a la variante Delta, se siguen realizando los estudios para evaluar la eficacia de estas vacunas, si se debe recurrir a nuevas dosis. Estudios recientes evaluaron la inmunización en personas que fueron vacunadas con Pfizer y AstraZeneca para la variante Delta. Ambas tuvieron resultados de efectividad en respuesta inmune y prevención de hospitalizaciones. Aún no existen investigaciones que hayan estudiado los efectos de la vacuna Sinovac. Sin embargo, la recomendación es vacunarse con esta fórmula. A nivel mundial, las medidas para prevenir contagios son extremar los cuidados, utilizar mascarilla quirúrgica, lavarse las manos frecuentemente y cumplir con el distanciamiento social. Informó Isaura López Villalobos.
Vamos a conocer el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Como usted sabe, este organismo regulador de la salud a nivel mundial, la máxima autoridad, emite todos los días un reporte, un informe de cómo va la pandemia en el mundo. Es nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la Agencia EFE, quien nos presenta la información. Verónica, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El nuevo coronavirus causante de la COVID-19 sigue avanzando por todo el mundo. Son ya 184 millones de casos y 3,9 millones de fallecimientos. Los esfuerzos se centran en acelerar la inmunización y en total se han administrado cerca de 3.000 millones de dosis. Latinoamérica, como el resto del mundo, pone todos sus recursos en la vacunación. Destacan dos países, Uruguay, que ya tiene a más del 50% de su población vacunada y se acerca a la inmunidad de rebaño, y Perú, el país con mayor tasa de mortalidad del mundo, que ha incluido en la campaña de vacunación a los adolescentes de 12 años o más. Con ello se busca una salida a la pandemia que deja hasta la fecha alrededor de 73 millones de infecciones y 2 millones de muertes en toda América. Son los datos de la Organización Mundial de la Salud, que precisamente ha alertado sobre una caída de su financiación en los últimos meses. Subrayan que están muy limitados para responder ante la crisis. El país con más contagios en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 33 millones y más de 600.000 fallecimientos. Le sigue la India, con 30,6 millones de diagnósticos y 403.000 muertos. Y a continuación está Brasil, con más de 18,7 millones de infecciones y 524.000 decesos. Destaca también Rusia, que afronta una nueva ola con un 24% más de casos que la semana anterior. En general, los contagios aumentan de nuevo tras 2 semanas de descensos. Son varios los motivos. A la variante Delta, mucho más contagiosa, se une el aumento de la movilidad y la relajación de algunas medidas. Además, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de un aumento de casos ligados a grandes eventos deportivos que se están celebrando en el mundo, como la Eurocopa, la Copa América o Wimbledon. Aunque la transmisión, más que en los eventos, sucede sobre todo en las reuniones asociadas a estos, como son las celebraciones que se hacen fuera de los estadios y que suponen un riesgo masivo. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Importante esto que nos recuerda la Organización Mundial de la Salud, por qué se están incrementando los casos de COVID-19 en el mundo, pese a que avanza la inmunización, la vacunación. Bueno, ya lo decía Verónica López, entre otras cuestiones, porque se han relajado las medidas de seguridad, las medidas de sanidad, a pesar de que las autoridades y hemos insistido también desde los diferentes frentes en que no es momento de bajar la guardia y que aún cuando se esté vacunado con 1 o 2 dosis es indispensable continuar portando el cubrebocas, manteniendo la sana distancia, evitar los lugares concurridos. A pesar de esta insistencia, muchos han decidido relajar las medidas y me parece que es parte de las consecuencias que hoy se están viviendo. También lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, por supuesto, el que se hayan reabierto algunos espacios masivos, particularmente en el ámbito deportivo. Y mire, 6 de cada 10 países tienen planes para capacitar a sus vacunadores. El Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas prepararon un informe sobre el grado de preparación que tienen los países para distribuir el biológico anti-COVID. El 95% elaboró planes nacionales de vacunación, el 79% estableció medidas de seguridad y el 82% prioriza determinados grupos poblacionales para recibir la vacuna. Pero solo el 59% hizo planes para capacitar a la gran cantidad de vacunadores necesarios. Menos de la mitad cuenta con un plan para generar confianza, seguridad y demanda de vacunas contra la COVID-19 en la población. El Banco Mundial proporcionará más de $4.000 millones para la compra y distribución de vacunas contra la COVID-19 en 51 países en desarrollo, la mitad de los cuales se encuentran en África. Más de la mitad del financiamiento proviene de la Asociación Internacional de Fomento, del Fondo del Banco para los Países Más Pobres del Mundo y se otorga a título de donación o en condiciones altamente concesionarias, informó
Elizabeth Ortiz. En medio de esta situación todavía de emergencia, los mensajes muchas veces son contradictorios y poco contundentes. Resulta que en Inglaterra ya van a levantar las restricciones una vez que se concluya la jornada de vacunación. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que si todo avanza según lo previsto, el 19 de julio se eliminarán todas las restricciones por la COVID en Inglaterra al concluir que el exitoso programa de vacunación será suficiente para contrarrestar el aumento de los contagios por la variante Delta. En una rueda de prensa desde Downing Street, el jefe del Ejecutivo precisó que si el 12 de julio se confirman los datos epidemiológicos favorables, la semana siguiente desaparecerán las limitaciones legales y podrán reabrir los sectores aún clausurados de la economía. From step 4, we will remove all legal limits on the numbers meeting indoors and outdoors. We will allow all businesses to reopen, including nightclubs. We will lift the limit on named visitors to care homes and on numbers of people attending concerts, theatre and sports events. Según los últimos datos oficiales, el Reino Unido registró entre el domingo y el lunes 27.334 nuevos contagios, un 53,2% más que hace una semana, con 9 muertes, un aumento del 4,9% hasta un total de 128.231 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2021. Actualmente hay 33,7 millones de personas totalmente vacunadas, un 64% de la población adulta, mientras que 45,3 millones, un 86,1%, ha recibido la primera dosis. El gobierno prevé que todos los mayores de 18 años hayan sido inoculados a finales de septiembre. Y bueno, en más información, le comentamos que se identifican más de 800,000 secuencias genómicas en el virus del SARS-CoV-2. ¿En qué consiste esta secuenciación y por qué es importante realizar este tipo de estudios? Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos lo explica. Desde la caracterización genómica inicial del SARS-CoV-2, este virus se ha dividido en diferentes grupos genéticos o clados. De hecho, algunas mutaciones específicas definen los grupos genéticos virales, también denominados linajes, que circulan actualmente a nivel global. Por diversos procesos de microevolución y presiones de selección, pueden aparecer algunas mutaciones adicionales, generando diferencias al interior de cada grupo genético, denominadas variantes. Es importante mencionar que la denominación de clado, linaje, variante, etc., son arbitrarias y no corresponden a una jerarquía taxonómica oficial, según explica un documento de la Organización Mundial de la Salud al hablar sobre las variantes del SARS-CoV-2. Desde la identificación inicial del SARS-CoV-2 hasta el 22 de marzo de este año, se han compartido a nivel mundial más de 845,000 secuencias genómicas completas a través de bases de datos de acceso público. La capacidad de monitorear la evolución viral casi en tiempo real tiene un impacto directo en la respuesta de salud pública a la pandemia de COVID-19, permitiendo identificar cambios en los patrones epidemiológicos o en la virulencia, o en la disminución de la eficacia terapéutica, entre otros. El organismo internacional ha clasificado hasta el momento las variantes de mayor interés como variantes de preocupación y variantes de interés en salud pública, informó Rocío López Fonseca. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Regresamos con más información. Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Esta pandemia aún no termina y las lecciones continúan siendo muchas. Sin embargo, también es verdad que la comunidad científica ve más allá, ve a futuro. En Francia están impulsando un proyecto de investigación para futuras pandemias. Francia impulsa la iniciativa denominada Prevención del Riesgo de Emergencias Zoonóticas y Pandemias para prevenir los riesgos, generar conocimiento científico y capacitar a profesionales de la salud. El proyecto, que tiene el objetivo de promover la investigación internacional, multiinstitucional y multisectorial para prevenir futuras pandemias, ya tiene su primer aliado. Es México.
Es el primer país que firmó el acuerdo con esta nación europea. En esta iniciativa va a participar la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Una de las principales áreas de trabajo es con agentes virales, mosquitos como vectores de enfermedades. Abarca también el estudio de artrópodos, mamíferos, incluidos los humanos, y aves, con la intervención de científicos de diferentes áreas, incluidos sociólogos, filósofos e historiadores. Se implementará un laboratorio de bioseguridad tipo 3 para estudiar las enfermedades emergentes. El objetivo es preparar a especialistas de México y de diferentes países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, España celebra su primer territorio libre de COVID. Otros países buscan agilizar la vacunación. Los últimos adolescentes de la isla La Graciosa se vacunan contra la COVID-19. La isla Canaria se ha convertido en el primer territorio español con el total de su población vacunada. Aunque apenas tiene 700 habitantes, este lugar se ha convertido en un faro de esperanza para todo el país. Nadie ha rechazado la vacuna, todo el mundo se la ha puesto de buen grado y todo ha funcionado bien. Mientras tanto, en Austria, las autoridades hacen un cambio de estrategia para acelerar la inmunización. Ahora los centros de vacunación estarán abiertos los domingos hasta el mediodía y recibirán a personas sin previa cita. Pero para la OMS, Austria no es la primera preocupación. La organización insiste que el envío de vacunas COVID a los países en desarrollo sigue siendo bastante lento. Ahora se está produciendo un cierto reparto de vacunas, pero sigue siendo solo un goteo, que se ve superado por las variantes. En Reino Unido, los casos de la variante Delta se están disparando, más de 24.000 en las últimas 24 horas. Aumentan los contagios, pero no las hospitalizaciones. El Estado no le dirá lo que tiene que hacer, pero querrá que usted ejerza un cierto grado de responsabilidad y criterio personal. Las autoridades piden no bajar la guardia, pero mientras el sol brilla, tomarse unas vacaciones para alejarse de las preocupaciones de la pandemia es lo más importante para muchos. Sin duda alguna, la percepción cuenta mucho, pero la realidad es distinta. El virus SARS-CoV-2 es menos mutable que el del VIH o el de la gripe. Todos los virus cambian con el paso del tiempo y también lo hace el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19. La mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus. Sin embargo, algunos cambios pueden influir sobre algunas de ellas, como por ejemplo su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas, los medicamentos para el tratamiento, los medios de diagnóstico u otras medidas de salud pública y social. Para saber concretamente qué tipo de variante es la que ha infectado a una persona, es necesario secuenciar el material genómico completo del virus. La técnica de secuenciación del virus se determina a partir de la muestra tomada en la prueba diagnóstica. Este proceso no se lleva a cabo de manera generalizada, ni tampoco a nivel asistencial, porque se toma su tiempo y recursos. Sin embargo, sí se realiza sobre todo para el control y análisis epidemiológico, al igual que en el ámbito científico, para poder controlar la extensión de la enfermedad. Especialistas explican que se desarrollan muestreos y se lleva a cabo el proceso de secuenciación ante un aumento determinado de casos positivos de coronavirus. Esta medida es determinada por las autoridades sanitarias y las administraciones públicas de cada país. Según los científicos, el virus del SARS-CoV-2 muta menos que el VIH o el de la gripe. Estas circunstancias podrían explicar cómo hasta la fecha se conocen miles de variantes del coronavirus que no tienen rasgos significativos importantes, informó Rocío López Fonseca. Mira, entre los muchos mitos que han surgido a lo largo de esta pandemia es si las vacunas, cualquiera que sean estas, o ya sea las vacunas o las propias pruebas de PCR, magnetizan con grafeno, como dicen varios mensajes virales. Esto queda totalmente descartado. Ni
Ni las vacunas contra la COVID-19 ni las pruebas de detección contra el coronavirus provocan magnetismo en nuestro cuerpo. Esto es lo que nos han hecho creer numerosos mensajes en las redes sociales que alertan de la introducción de nanopartículas de grafeno a través de las vacunas anti-COVID y de las pruebas PCR, lo que provocaría una adhesión de objetos metálicos en la zona donde fueron inyectados o cerca de la nariz si se hicieron un test. Sin embargo, esta afirmación es falsa y los expertos aclaran por qué. Una persona no puede adquirir propiedades magnéticas ni atraer objetos metálicos con la pequeña cantidad de grafeno que podría introducirse por medio de una vacuna o una prueba de la COVID-19. Revisamos los componentes de las vacunas y ninguna contiene grafeno entre sus ingredientes, un material de átomos de carbono obtenido del grafito que se suele utilizar en aplicaciones tecnológicas como las telecomunicaciones 5G o las pantallas y carcasas móviles. Para conseguir que nuestra piel sujetara un imán, tendrían que inyectarnos un material líquido tan denso que no cabría por la aguja. Algunos físicos atribuyen la adhesión de metales a los cuerpos a un efecto de presión de succión causado por la propia humedad de la piel. Resumiendo, el grafeno no forma parte de ninguna de las vacunas autorizadas hasta la fecha frente a la COVID-19, ni de ningún otro medicamento reglamentario, tal y como fija la Dirección de Servicios Técnicos del Consejo General de Farmacéuticos. Bueno, pues esta, como muchas de las informaciones falsas que se han diseminado lamentablemente por redes sociales, que van de manera rápida y que lo único que propician pues es la desinformación y la preocupación y el miedo que esto conlleva. Por ello, nosotros siempre nos da mucho gusto saludar y recibir en este espacio al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, la voz de los expertos, de los que saben sobre el tema. Gracias, Belén, buen día, qué gusto saludarte, muchas gracias. Igualmente, doctor, pues como muchas noticias falsas, doctor, que solamente han venido a sumar a la angustia de muchas personas, pero algo que también ha preocupado a la población mundial en las últimas semanas, y aquí lo hemos platicado, doctor, pues tiene que ver con las mutaciones del virus SARS-CoV-2. Ayer dedicamos el programa a hablar ampliamente de la variante Delta, ¿no? Y de lo que se sabe hasta ahora de ella. Pero mucha gente se sigue preguntando, doctor, ¿cómo se detectan estas variantes y si es algo nuevo o no? Lo hemos dicho también en otras ocasiones, pero me parece que vale la pena retomarlo, doctor. Claro, Belén. Las variantes son nuevas modalidades del virus que han surgido a lo largo de la pandemia y que toman como referencia o tienen como referencia el virus original, el que surgió en Wuhan en noviembre del 2019. Decíamos que el virus, por ser un virus RNA, es decir, el ácido nucleico que tiene este virus es ácido ribonucleico, RNA, tiene un alto índice de mutaciones. Cada que replica puede tener equivocaciones en los diferentes pasos de replicación y esas mutaciones pueden generar la aparición de nuevas cepas o variantes. Una mutación casi nunca es sinónimo de una nueva variante, casi nunca. Lo que habitualmente se requiere es el conjunto de varias mutaciones para que hablemos de una nueva variante. Y una nueva variante es aquella cuyas mutaciones podrían generar un cambio en el comportamiento de ese patógeno, en este caso del virus SARS-CoV-2. El cambio de comportamiento puede ser clínico, por ejemplo, si el patógeno genera o no mayor gravedad. También epidemiológico, es decir, si el patógeno se transmite con mayor intensidad o con menor intensidad. Otro de los factores es si el patógeno es capaz de evadir
la respuesta inmune que se ha generado a partir de la vacunación, por ejemplo. Y en el caso específico de SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado las variantes que han ido surgiendo en variantes de interés o en variantes de peligro, preocupantes, es la palabra que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Las variantes de preocupación son predominantemente la variante que surgió primero, que fue la británica, ahora conocida como variante beta. Luego surgió la sudafricana como variante de interés, a la cual se le conoció como variante gamma, fue variante siguiendo con beta, alfa, beta. perdón, alfa, fue la británica, Sí. fue alfa. Y luego está. Luego la beta, que es la sudafricana. Luego la gamma, que es la brasileña. Y ahora estamos con la variante delta, que es la variante de la India. La original no tiene denominación con ninguna letra del alfabeto griego. Pero hay otras variantes consideradas como variantes de interés, no preocupantes. Recordarás que hemos hablado aquí de variantes surgidas en los Estados Unidos, en Perú, en Japón, que tienen mutaciones, son consideradas nuevas variantes, pero no han sido como tal consideradas como variantes de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Regresando del corte, doctor, Sí. si le parece, Claro que sí. revisamos por qué unas preocupan y por qué otras no. Claro que Vamos sí, a la con pausa, todo con gusto. esto volvemos. La variante delta del virus SARS-CoV-2, disculpe usted, es tan contagiosa como el sarampión. Cuando los especialistas te dicen que la pandemia no se ha terminado, es porque las variantes del virus SARS-CoV-2 están propagando la COVID-19. Hace año y medio, el virus original que apareció en Wuhan era capaz de infectar a 2.5 personas más, pero las variantes son más contagiosas. ¿Un virus tiene una capacidad de transmisión o viene con una capacidad de escape a las vacunas? Y eso le da un R0, que es el ritmo reproductivo básico, que es cuántas personas a su vez infecta una persona que se encuentra enferma. Por ejemplo, un R0 de 3 quiere decir que el virus va a infectar que la persona va a infectar en promedio a otras 3. La variante alfa es capaz de contagiar a otras 4.5 personas, la beta a 3 y la gamma a 4. Pero la delta puede afectar a 8 personas más, explica el exar de la influenza en México, Alejandro Macías. Esta variante delta es con mucho la más preocupante de todas. Tiene una enorme capacidad de transmisión de 8, o sea, un enfermo puede infectar en promedio a 8 susceptibles. Ya se parece un poco, inclusive, a las cifras del sarampión. En breve, si sigue mutando, seguramente alcanzará 10, 12, que ya son como las paperas o el sarampión. Así que a un año y medio de la pandemia, la COVID ha perdido fuerza en algunos puntos, pero sigue embistiendo a países enteros, advirtió el especialista. Informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, siguiendo un poco con esto que escuchábamos del médico especialista que nos presentaba nuestra compañera Elizabeth Ortiz, sin duda alguna es tema importante el nivel de contagio de cada una de las variantes, pero también me parece, doctor, que es importante conocer
¿qué tan grave o puede enfermar un paciente cuando se contagie con estas variantes? Porque decía el especialista, bueno, es que podemos llegar a niveles de contagio como el sarampión o como algunas otras enfermedades que son mucho más contagiosas, pero hasta ahora, pues el sarampión más o menos se puede controlar, doctor, es decir, no es una sentencia de muerte el sarampión. Sí, él hablaba del número básico de reproducción y se refiere al número de personas que se infectan a partir de un caso índice. Y efectivamente lo hemos comentado en esta mesa de trabajo a lo largo de los meses de la pandemia y en particular a raíz del surgimiento de la primera variante de preocupación, que así fue calificada como por la Organización Mundial de la Salud, que fue la británica, Alfa. La variante Alfa ya tenía un 50% más de capacidad de transmisión que el virus original. Es decir que si el número básico de reproducción era de 2.5, el surgimiento de la variante británica o alfa nos llevó a un índice básico de reproducción de aproximadamente 3.7 a 4. Y luego vienen las variantes, la beta, la gamma y ahora la delta. Y de todas estas, Belén, la delta es la que tiene el mayor número básico de reproducción, es decir, es la más transmisible de todas. Afortunadamente, aparejado a esta incrementada capacidad de transmisión de la enfermedad, el virus delta no tiene por ahora determinado una mayor gravedad en la presentación de la enfermedad. Claro que sí pueden ocurrir más muertes porque existirán más casos de COVID-19 en el mundo con la presencia de la variante Delta, y esto ya lo ha venido sufriendo la India, ya lo han venido sufriendo algunos países de Europa, y enseguida hago un comentario particular de Israel, que está resultando un fenómeno precisamente por la presencia de la variante Delta, Belén. Y lo está sufriendo alrededor de 90 países en el mundo que ya tienen la presencia de la variante Delta. Más transmisión de la enfermedad, pero no mayor gravedad. Sí, pero al haber más casos, aunque no se incremente la letalidad, se puede incrementar la mortalidad. Recordemos que la letalidad es el número de personas que mueren entre el número de personas que fueron diagnosticadas con esa patología en específico. Y la mortalidad se mide por número de habitantes. Entonces, al haber más infección, bueno, podrá haber más mortalidad, pero no necesariamente más letalidad. Esa es la preocupación con respecto a la variante Delta, su alto índice de transmisión. Y efectivamente, el sarampión es considerado hoy por hoy la enfermedad infecciosa más transmisible por la vía respiratoria. Una persona con sarampión puede generar infección a 12 personas que están en contacto y que no tienen inmunización. Claro que si estás vacunada contra sarampión y tienes contacto con una persona con la enfermedad, tu riesgo de desarrollar sarampión es muy bajo o nulo. La vacuna contra sarampión genera una muy alta protección. Entonces, eso es lo que tenemos ahora con esta variante Delta, con la que sí tenemos aparentemente mayor gravedad de la enfermedad, es con la subvariante Delta Plus, que tiene una mutación adicional a las que tiene la variante Delta. Hay pocos casos, afortunadamente, y se considera por ahora que están
circunscritos a la India, pero no hay que perderlo de vista. Ahora, de las demás variantes que fueron surgiendo a lo largo de la pandemia, la que sí definitivamente está reportada como más grave comparativamente con la original y con las otras variantes es la sudafricana, o también conocida como beta. Esta sí se presenta con mayor gravedad, sí tiene mayor letalidad, y ojo con esto, lo hemos platicado también en múltiples ocasiones en esta mesa, y el doctor Alejandro Macías lo comentaba en esta intervención previa. La capacidad de evadir la respuesta inmune que se generó a través de las vacunas, con la que sí se ha reportado una disminución en la eficacia de la vacuna, y en particular la vacuna que fue estudiada al respecto fue la de Pfizer, es con la variante sudafricana. Ahora bien, ha aparecido recientemente una publicación respecto del comportamiento de COVID-19 en las últimas semanas en Israel, en donde ellos están observando que aquellos casos en donde se identificó la variante Delta, esta variante de la India, que por cierto fue descrita y caracterizada en febrero del 2021, Israel está encontrando menor eficacia de la vacuna de Pfizer, que fue la que más se utilizó en aquel país, en cuanto a la presencia de casos sintomáticos, pero no una disminución de la eficacia de la vacuna, no una disminución en la eficacia de la vacuna para proteger contra enfermedad grave y crítica, que sabemos que la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene una eficacia por arriba del 93%, prácticamente 94%. Bueno, en ese sentido, Belén, por fortuna, se considera que las vacunas siguen protegiendo contra esta nueva variante, pero no precisamente ejercen una mayor protección contra las formas leves o moderadas de la enfermedad. Y esto creo que sí debe ser un mensaje directo a la población. Aunque usted esté vacunado, puede infectarse con SARS-CoV-2. Podría no desarrollar una enfermedad grave o crítica gracias a la vacuna que tiene. Y para el caso particular de la variante Delta, podría tener mayor probabilidad de infectarse aún vacunado, aunque no desarrolle necesariamente enfermedad grave o enfermedad crítica que lo lleve al hospital o que ponga en riesgo su vida. Pero al infectarse puede infectar a otras personas que sí están susceptibles por no tener vacunación. Y ojo con esto, esa situación puede condicionar que se incremente la mortalidad en la población aún susceptible, la que no tiene inmunidad. Muy bien, doctor. Vamos a regresar después de la pausa con más del tema, muchas preguntas, muchas inquietudes. Regresamos después de la pausa. Las naciones viven momentos muy peligrosos por la circulación de la variante Delta. Esto es lo que advierte la Organización Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud alertó una vez más de que la propagación de la variante Delta hace que estemos en un momento muy peligroso de la pandemia, en el que ningún país está a salvo. La variante inicialmente detectada en India ha sido encontrada en 98 países y se propaga rápidamente en zonas tanto con alta como baja cobertura de vacunación, explicó el director general Tedros Adhanom. En los países con baja cobertura de vacunación del COVID-19, las terribles escenas de hospitales desbordados vuelven a ser la norma, pero ningún país está fuera de peligro todavía. Insistió en que la variante Delta es peligrosa y sigue evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública. Tedros Adhanom dijo que usar mascarilla, respetar el distanciamiento social y evitar sitios concurridos, además de mantener una buena ventilación en zonas cerradas, sigue siendo esencial para contener el virus. La directora científica de la organización, Soumaya Sumacinta, explicó que ante la presencia de variantes más contagiosas, es importante que se reciba la segunda dosis de la vacuna en el tiempo recomendado, ya que la pauta completa de vacunación ofrece el mayor grado de protección, informó Rocío López Fonseca. Bueno, gracias a nuestra compañera Rocío por esta información. Doctor, lo decíamos ya al principio, al final de cuentas es algo natural en los virus estas mutaciones, porque pareciera que es algo novedoso ahora que toda la atención se ha centrado sobre el virus del SARS-CoV-2. La realidad es que todos los virus desde todos los tiempos han mutado, doctor. Sí, Belén, y más los virus de tipo RNA. Lo hemos comentado, estos virus replican más rápidamente, a diferencia de los virus DNA. Y al replicar más rápidamente, en cada momento replicativo pueden tener el riesgo de generar una mutación. Una mutación, por cierto, también creo que hay que aclarar lo siguiente. No todas las mutaciones tienen relevancia. Hay mutaciones que ocurren y que no generan ningún cambio, ni en la patogenicidad, ni en la virulencia, ni en la transmisión, etc. E igual, hay mutaciones que juegan a favor del ser humano, porque hay mutaciones que le disminuyen a los microorganismos su capacidad de transmisión, de virulencia, de patogenicidad y de gravedad de las enfermedades. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se debe determinar? El que determinada mutación tenga una expresión, se dice una expresión fenotípica, o la combinación de esas mutaciones tenga una expresión fenotípica, y esa expresión fenotípica es lo que estamos diciendo. Se transmite más, genera más gravedad, evade al sistema inmune, genera más mortalidad, etc. Eso es lo que al final de cuentas tiene relevancia con respecto a las mutaciones o al conjunto de mutaciones que son las que finalmente determinan la aparición de una nueva cepa o de una nueva variante. También hay que comentar que las mutaciones que han generado estas nuevas variantes y que se han estudiado con mayor detenimiento, con más acuiciosidad, son las que generan cambios en la estructura de la proteína espicular, la espiga del virus. Estas puntas que vemos en la superficie del virus y que es la proteína que se une al receptor celular para iniciar la infección. El virus necesariamente requiere entrar a la célula humana para generar enfermedad. Si un virus no entra a la célula humana, no genera habitualmente enfermedad. Los virus requieren de la maquinaria celular del humano o de los seres vivos a los que infecta, animales, etcétera, cualquier especie, para poder generar enfermedad. Y prácticamente todos los virus tienen alguna proteína que le permite unirse a un receptor
que está en determinada célula para poder iniciar el proceso patológico. Entonces, las mutaciones a las que nos hemos referido en tantas ocasiones son aquellas que causan algún cambio en la estructura de esta espícula del virus que le permite o no adherirse con mayor capacidad a la célula huésped. Entonces, ¿por qué motivo el delta provoca mayor transmisión? ¿Por qué motivo se transmite con mayor facilidad, con hasta 3 veces más facilidad comparado con el virus original de Wuhan? Precisamente porque esos cambios en la estructura de la proteína espicular provocados por las mutaciones que caracterizan a este virus lo hacen tener más afinidad con la célula humana, con la célula huésped, más afinidad con el receptor al que se va a unir para poder entrar a la célula que va a infectar. Se va perfeccionando, por decirlo de alguna manera. De alguna manera. Entonces, también esto se traduce en si el virus evade al sistema inmune. Porque, ¿por qué motivo tu sistema inmune va a detener a un virus determinado para que no cause mayor enfermedad, mayor gravedad, para que no avance en la infección? Precisamente por su capacidad de inhibir el que el virus se una a la célula que va a afectar, a la célula humana, por ejemplo, que va a afectar. Entonces, lo hace a través de anticuerpos que se generaron ya sea porque las personas tuvieron infección o porque se vacunaron. Bueno, pues esos anticuerpos tienen ciertas características moleculares, cierta estructura molecular, también para unirse a la proteína espicular del SARS-CoV-2, pero si este SARS-CoV-2 cambió su estructura de la espícula, preguntémonos si este anticuerpo entonces tiene la misma capacidad para reconocer al patógeno y para inhibir su unión con la célula que va a infectar. Por eso decíamos que sí está identificado, por ejemplo, para el caso de la variante beta, la de Sudáfrica, una capacidad de evasión del virus a la respuesta inmune que se generó con las vacunas. Ojo con ese detalle, porque las farmacéuticas deben mantener mucha vigilancia al respecto para poder definir si en algún momento será importante darle otra estructura al contenido de la vacuna, al antígeno contenido en la vacuna, con propósitos de que siga brindando una mayor protección contra la original y también contra las variantes del virus SARS-CoV-2. Claro. Ahora, doctor, ¿tiene relación el hecho de que una enfermedad genere inmunidad a mucho más largo plazo con las veces que muta un virus? La pregunta creo que tendría que ser, doctor, ¿por qué hay enfermedades que sí generan inmunidad incluso casi de por vida, o vacunas que solamente es necesario aplicarse una vez en la vida? ¿Y por qué con SARS-CoV-2 hemos visto pues tanta indefinición todavía, doctor? Efectivamente, Belén, hay algunas enfermedades infecciosas cuya inmunidad tiene una vigencia, una duración mucho más larga que algunas otras. Tiene que ver con la estabilidad, en parte, de la estructura genética o genómica de determinado patógeno. Por ejemplo, uno de los patógenos más transmisibles, decíamos, es el virus del sarampión. Sin embargo, la inmunidad que se genera
ya sea porque tuviste sarampión o porque te vacunaste con tu esquema completo contra sarampión, es una inmunidad que permanece por muchos años, y aunque cuando existe algún brote a nivel mundial importante de sarampión, la Organización Mundial de la Salud luego hace recomendaciones de revacunación, incluso para la población adulta. Hace aproximadamente un año, año y medio, hubo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para vacunación incluso a adultos mayores de 40 años, porque había brotes de sarampión en Europa, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? No lo escuchamos mucho, sin embargo, obedeció a estos brotes a los que hago referencia. Pero la mayor parte de la población en el mundo tenemos inmunidad contra sarampión, porque es una vacuna de cobertura universal, y además muchas personas adultas tuvimos en la infancia sarampión. Bueno, en general, esta inmunidad tiene duración prolongada por varios motivos. Primero, porque el virus del sarampión es más estable que otros virus en cuanto a su estructura genómica. Y segundo, porque habíamos platicado en algún momento en esta mesa que la presencia de anticuerpos depende de muchos factores, pero el más importante de ellos es la fábrica de los anticuerpos. Los anticuerpos son fabricados, son producidos por células del sistema inmune llamados linfocitos B o células plasmáticas. Y cuando tú te vacunas o cuando tienes infección por un determinado patógeno, se generan estas células que se especializan para producir este tipo de anticuerpos en específico, y a eso se le llaman clonas. Son como tribus especializadas para ese tipo de anticuerpos. Entonces, en algunas enfermedades infecciosas se generan clonas de mayor duración que están listas para producir anticuerpos cuando se tiene nueva presencia del patógeno en un contacto o en un contagio. Doctor, no agotamos este tema, abrimos un paréntesis y continuamos mañana, si le parece. Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima.